Contando el cuento con Ángel Guzmán. Muchas estructuras dentro del arte, sobre todo en las artes plásticas, con los famosos sismos, con Picasso, con ¿cómo se llama? Matisse, Manet, aquí en México con el muralismo, Diego Rivera, todo eso, la música con el nacionalismo, con Manuel M. Ponce, con ¿cómo se llama? Carlos Chávez, con Lidia Jordán, que estaban dándole una identidad nacional a México. Querétaro retoma lo que es la música sacra. Entonces, al no encontrar yo vestigios sobre lo nuevo hispano, Querétaro a partir de 1892 se convierte en la capital de la música sacra. ¿Por qué? Porque cuando se crea el conservatorio tiene ¿cómo se llama? Un fin muy importante por parte del obispo que estaba en ese entonces, y que no recuerdo el nombre, Rafael Camacho, sí, gracias. Él visita Europa y al estar en Europa y estar dentro de las catedrales, escucha la música sacra que ya les he comentado, cantado por coros maravillosos, por organistas, y él se viene para acá, porque ¿qué sucedía en Querétaro? En los templos, pues a veces se tocaba áreas de ópera con piano y hacían lo que se les daba la gana. Y el obispo dijo, no, quiero recuperar eso aquí. Y tenía un alumno que era muy pintado para ser un hombre muy talentoso en la música, que era el padre José Guadalupe Velázquez. Lo manda a estudiar a Ratisbon, Alemania, para que se preparara como maestro de capilla. Y en el viaje se cruza con otro joven, que era sacerdote, Agustín González, que también iba a estudiar. Llegan ellos aquí y abren la primera escuela de música sacra. Y era una escuela como internado, porque llegaron muchos jóvenes a estudiar, se quedaban a dormir, estudiaban en la mañana la música y todo esto. ¿Y qué creen? Querétaro se convierte en el semillero de los maestros de capilla. Y de aquí, empezando el siglo XX, 1902, 3, por ahí, lo quieran llamar, nacen todos los maestros de capilla y se colocan a nivel nacional. Y empiezan a componer música sacra, lo que no había antes de lo que les he platicado, ¿sí? El padre Velázquez se convierte en un gran compositor de música sacra. El padre, don Agustín González, y don Valentín Frías, en sus leyendas queretanas, menciona la celebración de la música. Para esto nace el Orfeón de Querétaro. ¿Qué es el Orfeón? El coro. El coro, el único coro a nivel nacional, nace en Querétaro, y de música sacra, ¿sí? Y entonces dice, el oficio de la misa de gallo de Navidad fue interpretado magníficamente por el coro Orfeón de Querétaro. En otra leyenda, una crónica de las leyendas dice, el Jueves Santo se presentó el coro Orfeón de Querétaro en el templo de San Francisco por una composición de la misa del lavatorio del pez, compuesta por don Agustín González. O sea, ahí ya se empezaba a nombrar lo importante que era el conservatorio de música sacra o música sagrada, donde ahí se empezaron a componer ya mucha música relacionada con la iglesia. Entonces, ¿qué sucede? En México, que estaba el conservatorio, la máxima institución de música, donde estaba Manuel M. Ponce, que eran de los más grandes y brillantes compositores, estaba Silvestre Revueltas, estaba toda esta gente que empezó con el nacionalismo. Se dan cuenta de esto y lo invitan a trabajar al conservatorio para que enseñe cómo hacer música, cómo componer música sacra, cómo hacer esa polifonía, que no lo hacía Ponce, que no lo hacía Revueltas, que no lo hacía Lidia Jordán, que no lo hacía Carlos Chávez. Nadie lo hacía más que él. Se lo llevan para allá, y cuando viene lo de la guerra cristera, lo agarra preso. Y entonces
todos en el carcelero, pues todos los músicos Manuel en pose empiezan a hacer como una rebelión y llega el carcelero y lo saca. Si está hasta fuera, padre. ¿Por qué? Porque dice que es leyenda nacional y va para afuera. Y posteriormente murió aquí. Entonces el conservatorio se quedó todavía hasta por el año 1986, 92, que el profesor Eduardo Luarca estaba como director. Siguió haciendo música sacra todavía en Querétaro, por eso hablo. En el 82 que yo llegué, había un maestro de capilla en Querétaro y eran contratados por las iglesias. Ahorita esa tradición se murió, se acabó, ya no existe. Ya mucha culpa, en un libro que hice sobre la música, de la importancia del coro del conservatorio, terminó que la culpa fue de los sacerdotes haber permitido que los grupos de guitarra, ¿sí?, que no tenían ni una educación musical, se perdiera esta tradición de los maestros de capilla y de la música sacra. Y mi conclusión es que la música sacra del Querétaro Novohispano se viene a reflejar hasta que se crea el Conservatorio José Guadalupe Velázquez, que hay infinidad de obras en la biblioteca que tienen ahí, y que realmente a partir del conservatorio hasta el año que les estoy diciendo con el profesor Luarca, que fue el último maestro que se dedicó a componer música sacra, ¿sí? Él sí lo hizo. Anterior a él estuvo el padre Conejo, que fue alumno del padre Velázquez y que también estudió en Alemania, que conservaron toda esta tradición de hacer música sacra. Entonces yo concluyo que no hubo, cuando hice mi tesis, no hubo ningún vestigio de música sacra en el Querétaro Novohispano de aquí, pero sí hubo música sacra a partir del año 1892 hasta casi finales del siglo XX. Entonces el primer contacto musical que tenemos es con la música sacra a través de los mendicantes, los primeros que llegaron, y fue lo primero que enseñaron. Hubo otra música, sí hubo otra música, porque venían los españoles con instrumentos que se podía tocar, pero estaba prohibido, porque era música hereje. La iglesia no permitía que se tocara otra música que no fuera la música sacra. Hubo africanos que traían sus propios ritmos y tampoco tenían que hacerlo escondidas, porque había gente chismosa que quería quedar bien con la Santa Inquisición, y si escuchaban que estaban tocando esa música, pues era música del diablo, era pagana, y órale, le caía la Santa Inquisición y ya sabemos qué pasaba. Entonces por eso la música sacra tuvo mucha presencia durante todo este tiempo de la colonia, hasta que posteriormente, después de la Guerra de Independencia, empezó a haber muchos cambios, como lo hubo en Estados Unidos, cuando nace el blues y el jazz paralelamente, y entonces esto es parte importante. Pero con eso me queda claro que en Querétaro no hubo música sacra, era lo que se interpretaba de lo que se había hecho. A partir de 1992, sí podemos decir, Querétaro es un parteaguas en esta música, gracias al Conservatorio José Guadalupe Velázquez, que fue quien introdujo y empezó a enseñar toda esta música. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta o duda que quieran formular? Sí, adelante, por favor. Para que se escuche la grabación. Usted mencionó sobre el impacto que tuvo Hernando de Franco sobre la creación de la música sacra en Ciudad de México. ¿No hubo embates o no hubo enfrentamientos por haber creado música sacra en agua? No, porque era música sacra. Y la música sacra era permitido. Y siempre el texto que fuera un texto religioso y en el idioma, pues qué mejor en el idioma, porque pues era el idioma de los indígenas. Y acuérdense que a los indígenas teníamos que convencerlos de que realmente este era el verdadero Dios. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Mi pregunta va dirigida más que nada
en el aspecto de la música anterior a la llegada de los españoles, en caso de México. Yo luego me intereso también mucho por este tema de la música, es un tema que no sé investigar en un futuro. Pero aquí mi pregunta es cómo qué tipo de fuentes se pueden utilizar en este aspecto de la música para saber los indicios de la música prehispánica o cómo era esta música, ya que mucha de esta información se perdió. O sea, que yo he investigado por mi cuenta y me han topado con la pared de que casi no hay fuentes de cómo lucía esta música, porque todo se perdió por eso de la llegada de la conquista. Mucha de esta música se fue retirando, ya no sé, como mencionó, es de generación en generación y con el tiempo se fue perdiendo bastante. Por ejemplo, para alguien que quisiera investigar un tema relacionado con esto, ¿qué consejos puede dar? ¿Cómo podría consultar las fuentes? ¿O qué tipo de fuentes podría utilizar? Dos cosas. Uno, lamentablemente, no te puedo decir el nombre, porque no dejaron vestigios. ¿En qué sentido? Partituras. No hay partituras. Si tú me dices el canto gregoriano, sí, porque sí hay partituras. Y se hace una investigación historiográfica, cómo era el momento y cómo se cantaba, porque la gente todavía se fue pasando cómo interpretar el canto gregoriano hasta la fecha. Las únicas personas, te lo digo entre comillas, aquí en Querétaro, el barrio más fuerte es el barrio de San Francisquito, que es donde existen muchas capitanías de danzas. Habrá que hablar con el capitán de una de ellas. No te puedo decir que sea exacto como la ciudad. No te lo puedo decir porque no existe. No hay vestigios. Al menos que ellos vengan descendientes de hace 500 años de alguno de ellos que les haya dicho así va. Todo es en base, yo quiero suponer. Todavía quedaron muchos indígenas. Y todavía, ustedes que son historiadores, todos, se van a dar cuenta que tampoco fue así de tajo, llegaron y se cambió todo, O sea, acuérdense que todavía se quedó muchos años, pasaron 200, 300 años conservando sus propias tradiciones y lo hacían escondidas. A lo mejor queda mucha gente que todavía sabe cómo se hacía eso, pero lamentablemente no hay fuentes. El único de lo que yo investigué fue del fraile Durán, Diego de Durán, que en su libro de las Indias, las cosas de las Indias, que era así, ¿verdad?, de México, él habla, nada más habla de qué es lo que hacían, mas no está escrito cómo se debía tocar el instrumento, cómo se debe bailar. No hay vestigios, lamentablemente. Y lo mismo pasaba con los griegos, con los fenicios, con los sirios, con los egipcios, con todas las culturas que nunca se les ocurrió apuntar. Todo fue por moral, como lo hacen con el huapango. El huapango no hay escuela que te diga y que se escribe en partitura. Es de padre a hijo y de abuelo a nieto y así. ¿Sí? Eso es lo que... Gracias, buenos días, doctor, gracias por la exposición. Siempre me queda la inquietud, no sé si usted pueda compartir si tiene conocimiento sobre la música jesuítica como tal, de los jesuitas. En este marco de los 400 años de la llegada de los jesuitas a Querétaro, quisiera saber si usted tiene conocimiento sobre esto, ya que, bueno, en este colegio seguramente también se enseñó algo a través de la música. Los jesuitas eran también muy amantes del teatro, entonces quiero pensar... imaginarme en aquellas representaciones autosacramentales y demás en donde había música propiamente jesuita. Lamentablemente nosotros no tenemos fuentes de información propia para este colegio sobre vestigios musicales, pero sí tenemos, por ejemplo, vestigios en mochos o mojos, como se pronuncia, en chiquitos allá para la parte de Uruguay, en esa parte de allá Paraguay, donde había estas misiones jesuíticas. Entonces no sé si tienen conocimiento sobre propiamente la música en el ámbito de la Compañía de Jesús. En relación a la música, en relación del teatro, no desconozco, pero sí le puedo decir que todas las órdenes religiosas, todas,
llámese quien fuera, practicaba el canto gregoriano y la polifonía. Eso sí me queda claro. ¿Que ellos lo hacían? Sí lo hacían. Enseñaban el canto. Había muchos tipos de nombres de música. Estaba el motete, estaba el madrigal, estaba el... Ay, perdón, se me olvidó que vino Fray Martín de Jesús. Aquí hizo el alabado, ¿sí? Que se cantaba después de que se ocultaba el sol, durante que estaban cosechando. O sea, hay muchas formas, pero los jesuitas sí hicieron la música polifónica y el gregoriano. Eso era de ley. De lo otro sí desconozco mucho, que se interpretaban otro tipo de cosas. Pero lo que es lo sacro, eso sí. ¿Los eunucos hacían las veces de la voz de la soprano? No, niños. Los niños, existía el coro de niños y el maestro de capilla, Pedro les comentaba, tenías a su cargo, le pagaban para que a los niños los metían a estudiar. Él estaba encargado de que esos niños aprendieran música, un instrumento, los calzaba, los vestía. O sea, él era como el padre putativo, como se le llamará, de todos esos niños, ¿sí? Que al momento que iban creciendo, si su voz se mantenía, pues se quedaba dentro del coro. Si uno había alcanzado una virtud tocando el violín o buen organista y era bueno para la composición, ese niño se perfilaba para ser un maestro de capilla, ¿sí? Y créanme, vivir de maestro de capilla se vivía muy bien y les pagaban muy bien, ¿sí? Y era, ¿cómo se puede decir? Era que cuando hacía falta un maestro de capilla porque se murió uno, se metía a concurso. Es que era algo, les pongo un ejemplo, si ustedes ahorita fueran maestros de capilla en Alemania, les estarán pagando con unos 4,000 euros al mes por ser maestro de capilla. ¿Sí me explicó? O sea, es un ¿cómo se llama? Pues es algo, un empleo muy, pero parece que son muy competitivos. ¿Sí me explicó? En todos. Perdón, pero en relación a la pregunta de la maestra, pero en la Edad Media sí se acostumbró a los castratos, ¿no? Por el Renacimiento, no. En Europa. Usted está hablando de aquí, de Nueva España. De Nueva España, el castrati nace en la época del siglo XVII, a partir de 1650, cuando nace el periodo barroco. El periodo barroco con Bach, Vivaldi, Händel. Händel se especializó mucho en la ópera. Y fíjense qué mala onda. Los niños que tenían bonita voz hablaban con los papás, les daban una lana a los papás, y sobre todo si eran niños. Acuérdense que en ese periodo el rico era rico y toda la vida iba a ser rico, y el que nació ahí sí iba a ser rico. El pobre iba a ser pobre toda la vida. Y los niños esos los metían acá, los ricos no los metían a cantar. Los ricos tenían a Bach como su maestro, tenían a Vivaldi como su maestro. ¿Sí me explico? Y entonces iban y les daban una lana. Oiga, le doy 1,000,000 de pesos y deje castrar a su hijo. Tiene una voz bonita y pues adelante. ¿Y cómo los que mala onda? Yo como padre pues, no voy a permitir eso a mi hijo, ¿sí? Y fíjense lo que pasa, que el ser castrati se volvió de moda, una moda, castrados. ¿Por qué? Porque cantaban como mujeres ópera, ¿sí? Y se convirtieron como un símbolo sexual para las mujeres. Escuchar a las mujeres a un hombre cantar con esa voz así causaba para las mujeres algo, lo que decimos, perdón por la palabra, sin ofender, les causó, hay vestidos que causaba orgasmos a las mujeres. Ver a hombres cantar así, ¿sí me explico? Hay uno muy famoso, Farinelli. Sí. Les recomiendo que vean la película. Y ahí pasan todo ese tipo de cosas, mujeres están desmayándose, escuchar la voz. Entonces, las mujeres también cantaban en esa ópera en ese momento. Ahí viene el canto bello, el canto bello, el canto bonito. Eso es donde vienen los castrati, ¿sí? Pero que eran que castraban a los niños sin consentimiento, que fue lo que le pasó a él. Su hermano fue el que lo vendió y sin consentimiento de él.
¿Por qué me pasó? Porque te caíste del caballo. El niño no recuerda, ¿sí me explico? Entonces, esas barbaries existían con los niños. Entonces, así es. Las mujeres empiezan a incorporar al coro todavía en el siglo XX. Casi no hay coros de mujeres. O sea, no hay coros de niñas casi. Siempre son coros de niños y los visten los monaguillos porque conservan esa tradición. Y ahorita han incorporado ya coro de niñas o coro de niños con niñas, pero antes no, el conservatorio era puros hombres. El conservatorio para el año 76 reincorporó mujeres al estudio, ¿sí? Así era el conservatorio. Ahorita hay coros maravillosos, ¿no? Ya de hombres y mujeres, que ya las mujeres ya cantan como sopranos y contraltos, ¿sí? Con los hombres con tenores y bajos. ¿Alguien más? Sí. Bueno, ahorita me surgió la duda mencionó que bueno, a partir de 1892 Querétaro ya empieza a ser un partaguas en la música sacra. También que hay finales del siglo XX, ya decae. ¿A qué se debió, qué causas tuvo ese efecto de que bueno, primero Querétaro ¿cómo fue ese proceso de auge y ya después poco a poco la desaparición de esa tradición de maestro de capillas aquí en Querétaro? Como toda la vida, ¿no? Va creciendo de un auge, entonces algo tiene que caer. ¿Por qué? Lo mencioné. Imagínate Querétaro en 1992, ¿cuántos habitantes habrá tenido? Como 40,000, quiero suponer, o menos. Sí, que era el centro, pero del otro lado del río, que le llamaban. Se crea esa tradición muy importante, tiene un auge relevante. En el conservatorio sí se enseña a tocar otra música, como la música de Ponce, de Mozart, Beethoven, para los que querían ser pianistas, pero su tradición era música sacra, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque la última persona que fue alumno del padre Conejo, que fue el profesor Luarca, él mantuvo vivo eso. Pero, vuelvo a insistir, se perdió el auge porque los chicos que salían del conservatorio, ¿dónde se empleaban? Como maestro de capilla. Cuando las iglesias les empezó a interesar más, y todavía hay grupos con guitarras que lo hacen verdaderamente mal, desafinados, mal hechos, ¿sí? Y que realmente la gente que yo creo que hay gente que todavía fue a Alemania a estudiar. Hay un chico, Paco, un chico muy talentoso que creo que toca él en el pueblito, no sé dónde toca este joven, que hizo una gran carrera, pero muchos se tienen que ir. La misma Catedral de México, no sé si siga manteniendo el maestro de capilla. Sí podemos presumir que el maestro Felipe de las Casas, queretano, que estudió en Morelia, fue maestro de capilla en la Catedral de México. Y ahí en la Catedral de México compuso mucha música. Y él me decía, cuando vino el segundo concilio, no es cierto, el concilio Vaticano, el segundo, cuando estaba ahí interpretando, el cura le decía, eso no, maestro, eso no. ¿Sí me explico? O sea, de lo que él estaba interpretando, el mismo padre le decía, eso no, maestro, por favor, eso no. Entonces, de ahí se empezó a decaer mucho todo eso. Estoy hablando de 1970, que el maestro se vino a Querétaro. Él era el maestro de capilla del Rayo y de San Agustín. El maestro Ezequiel Martínez, en paz descanse, era de San Antonio. El maestro Carmen, el maestro Crispín era del Carmen. Hay un maestro que decía Tránsito, así se llamaba, era del Templo de Santa Clara. El maestro Yello, que muchos lo conocen, también estaba en San Francisco junto con el maestro Gabriel Juárez. O sea, el maestro Yello tiene esa formación, el maestro Yello tiene formación aparte que fue el director del estudiantil, el director de la banda del Estado, él tiene esa formación. Cuando yo estudié en el conservatorio, él me dio clases de gregoriano y de latín. ¿Sí me explico? Estudié latín, pero ya se me olvidó. Yo tenía 18 años cuando eso, pero el maestro tenía toda esa preparación.
te puedo hablar de ese gran personaje que es el maestro Yello del canto gregoriano, el maestro Enrique Benítez, Arnulfo Benítez, en paz descanse. Él estudió en Morelia, era un especialista en el canto gregoriano y el coro, y trabajó en la facultad y tenía el coro de niños. O sea, pero ahorita ya por la necesidad de los jóvenes, porque también pasa eso, los jóvenes quieren aprender otro tipo de música. Quieren ser concertistas o quieren ser jazzistas o quieren tocar rock, y es válido porque es su época de ustedes, son las tendencias. ¿Sí me explico? Yo no estoy de acuerdo con la música ahí ahorita de Peso Pluma o eso, porque desde mi punto de vista no hay calidad, de mi punto de vista, ¿sí? Tampoco estoy de acuerdo con el reggaetón, el tipo de letras que tiene, tampoco. ¿Sí me explico? O sea, por eso a ustedes les voy a decir, me encanta porque pues, es su época, ¿sí me explico? Y ahí sí, cada quien, pero por mí, por mi experiencia y porque lo viví, tiene mucho que ver porque los sacerdotes le dieron menos peso a eso. Es lo que yo puedo decir. Siglo XIX. Esto tiene algo que ver con que la época novohispana y demás no sea como una tradición tan fuerte, porque la música catedral era precisamente, bueno, es que fue un tema que estuvimos comentando del tercer concilio provincial mexicano, la importancia de la música en catedral y todo el rito y todo el protocolo de guardar estos grandes libros en cajas de llaves, que era como algo muy protocolario, ¿no? Y además no permisivo para cualquiera, precisamente la importancia de los maestros de capilla y de chant, de todos los sacerdotes del coro. Pues esto me parece, bueno, era muy protocolario. Esto en Querétaro entonces no se puede pensar que se viva en el novohispano porque no hay catedral. No, fíjense que yo creo, bueno, por lo mismo, lamentablemente, como suceden muchas cosas, todo se centralizó en México, pero fíjense si hay vestigio, porque llegaron los maestros de capilla a México, a la catedral, pero también hay vestigio que llegaron a Oaxaca y llegaron a Puebla. Ahí sí, y se habla en una vez en las crónicas de Querétaro que llegó alguna vez algún maestro que llegó e interpretó una obra que lo contrataron para que tocara en un evento religioso del siglo XIX, de una boda, y se fue. Lo contrataron, tocó y adiós. Sí. No tiene mucho, sí había lo primero que era catedral. Yo no sé por qué Querétaro en un principio no tuvo una catedral. Lo que sí me queda claro que los primeros templos fueron los franciscanos. Tanto el primero el Calvarito, después el de la Cruz y después de San Francisco. ¿Sí? Y el primer templo, que no es ¿cómo se llama? De alguna orden religiosa, que es la congregación, ¿sí? Y que posteriormente, un poquito más tarde, se cree ese magnífico órgano barroco, ¿sí? Que se tiene ahí gracias a la beneficencia del benefactor, que está en la estatua Caballero Iosio, ¿sí? Y de ahí nace este órgano tubular maravilloso. Entonces, tampoco la Cruz tiene un órgano de esa época, tiene un órgano más actual del final del siglo XIX, como también el de la catedral, como también el de aquí, pero que muchos de ellos fueron destruidos cuando la toma de aquí de Querétaro, porque los tubos los agarraron para hacer balas, los fundieron hacer las balas, ¿sí me explico? Pero el único órgano desde el punto de vista más antiguo que existe es el de la congregación. Es barroco totalmente, ¿sí? Y está el de la Santa Rosa, que es un órgano pequeño, barroco, impresionante, que van de la misma época. Pero los demás órganos tubulares son más nuevos, inclusive el de San Antonio. Ahí nos damos cuenta por el estilo, y el estilo, cuando nacen los órganos barrocos de grandes magnitudes, es en el periodo barroco. Y el único que tenemos es el de la congregación y el de Santa Rosa, que fue posterior, porque Santa Rosa es mucho del siglo XVIII. ¿Sí me explico?
Y entonces,